En este vídeo vamos a ver cómo valorar la resistencia de las microcápsulas al lavado. ¿Cómo vamos a lavar para estudiar la resistencia de las microcápsulas? Como vemos en las fotografías, podemos lavar en un río, haciendo lavado a mano, o incluso podemos utilizar una lavadora. Son procedimientos totalmente distintos que van a influir en la posible resistencia de las microcápsulas. Bien, como hemos dicho, para hacer un ensayo vamos a tener que determinar tanto temperatura, duración del lavado, si vamos a utilizar centrifugado después del lavado o aclarado. También otro parámetro muy importante va a ser la cantidad de detergente, y todas estas condiciones van a estar normalizadas en normas que están especificadas, que especifican cada uno de estos parámetros. Estas normas, por ejemplo, en la norma UNE ISO 105C10, lo que nos determina es un ensayo por el cual determinar la solidez de las tinturas, del color, ante acciones de lavado. También existe la UNE ISO 6330, que es el procedimiento de lavado y de secado doméstico para ensayos textiles. Bien, en cada una de estas normas existen distintos procedimientos. Simplemente vamos a tener que especificar qué norma hemos utilizado, qué procedimiento hemos seguido, y con esto ya tendremos normalizado nuestro ensayo. Comentar que en la norma 105C10 lo que utilizamos es un Line Test. Line Test es un equipo normalizado por el cual se determina la duración del lavado y la temperatura. Si por ejemplo utilizamos un procedimiento A1, lo que nos dice la norma es que tenemos que hacer un lavado a 40 grados durante media hora. La muestra se prepara tipo sándwich, en el cual se introduce, como vemos en la imagen, esto sería dos tejidos testigo especificados según norma, y se cosen a ambos lados cortos del tejido, poniendo en medio nuestro tejido a ensayar, que sería en este caso el tejido con microcápsulas, tratado con microcápsulas. Bien, este sándwich se pesa y se introduce en una cubeta. Esta cubeta se llena con una relación de baño de 1,40 con una disolución de 5 gramos litro de detergente. Todo esto queda totalmente especificado en la norma. Bien, el Line Test lo que hace es, las cubetas se introducen en cada uno del portacubetas, y hay un baño el cual está a la temperatura establecida. En este caso, si utilizamos un procedimiento A1, lo que vamos a tener es una temperatura de 40 grados. Por lo tanto, este baño va a quedar constante a 40 grados y el dispositivo empieza a girar, como vemos en el vídeo, para que haya un movimiento del baño de lavado. Posteriormente, las muestras pueden ser caracterizadas mediante el microscopio electrónico de barrido. Viendo, por ejemplo, en este caso, estos son unos resultados de la tesis de la doctora Lucía Capablanca, la cual se ha realizado en el Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este podemos ver que sin ningún lavado, después del tratamiento, vemos que hay microcápsulas depositadas en el tejido y si se utiliza una cierta concentración de resina, en este caso fueron de 10 gramos litro de resina, podemos conseguir una permanencia de las microcápsulas después de hasta 20 lavados. Esta es una forma de ver qué sucede con las microcápsulas después de realizar el lavado. Otra técnica instrumental que podemos utilizar es el contador de partículas. Con el contador de partículas podemos saber cuál es la concentración de microcápsulas que hay depositadas en el tejido después del tratamiento y
Posteriormente, después de cada lavado, podemos analizar cuántas microcápsulas han sido desprendidas del tejido, cuántas microcápsulas hay en el baño residual después del lavado. Con estos cálculos lo que podemos ver es que dependiendo de la concentración de resina que utilicemos en el tratamiento de aplicación de microcápsulas, habrá un menor desprendimiento de microcápsulas en las aguas residuales, por lo tanto habrá mayor cantidad de microcápsulas en el tejido después de 20 lavados, al utilizar mayor cantidad de resina.